Descubrí que mi esposa me traicionó con un compañero de trabajo. Así planeé mi venganza. Bienvenidos a r/Alpha Talk. Hoy, Alejandro, un hombre de 36 años, nos cuenta una historia desgarradora de traición, mentiras y una venganza que jamás imaginó. Prepárense, porque esta historia los dejará sin aliento. Historia: soy Alejandro, tengo 36 años. En 2014, tuve un encuentro fortuito con quien ahora es mi esposa, Valeria, de 32 años. Fue en un centro comercial cerca de casa. Valeria estaba esperando en la fila de la zona de comidas cuando la vi por primera vez. Curiosamente, originalmente planeaba comer en otro restaurante, pero la fila era demasiado larga, así que me uní a la fila donde estaba Valeria. Cuando nuestras miradas se cruzaron, me sorprendió lo hermosa que era. Al verme, Valeria sonrió y explicó que no estaba haciendo fila para comer. Mencionó que su prima trabajaba en ese restaurante y que simplemente estaba esperando a que terminara su turno. Me alegré mucho de que me hablara, porque me costaba encontrar algo que decir. Gracias a su amabilidad, logré romper el hielo con humor y entablamos una conversación mientras esperaba a su prima. Era evidente que estaba causando una buena primera impresión, porque Valeria se reía mucho de mis bromas. Cuando por fin salió su prima, aproveché la oportunidad para pedirle el número de teléfono a Valeria. Me lo dio con gusto antes de irse. A partir de ese momento, hice todo lo posible para conquistarla. Después de varias citas, eventos y salidas con mis amigos y los suyos, nos hicimos novios oficialmente en 2017. Valeria y yo nos casamos y con el tiempo, nos convertimos en padres de 3 hijos maravillosos, 2 niñas y un niño que es el del medio. Con los años, nos hemos convertido en excelentes padres para nuestros hijos. No ha sido fácil, pero tomamos la decisión de salir menos a discotecas y conciertos, aunque de vez en cuando nos escapábamos para divertirnos. Sin duda, nuestra vida nocturna pasó a segundo plano. Siempre me he sentido afortunado de tener a Valeria como mi esposa. Su personalidad es fantástica y su belleza incluso me ha valido cumplidos de mis amigos. Valeria es de ascendencia cubana y su apariencia es una mezcla entre la actriz que interpretó a la Mujer Maravilla y Salma Hayek. Tiene una figura curvilínea, tatuajes en los brazos y es conocida por su característica cola de caballo, especialmente en sus selfies. Económicamente, estamos en una posición cómoda. Yo soy técnico de mantenimiento y Valeria, junto con su hermana, trabaja como decoradora de interiores, lo que genera buenos ingresos. Su hermana es la diseñadora de interiores y Valeria se unió a la profesión cuando vio el éxito que tenía. He estado dedicado a mi trabajo durante 7 años. Nunca imaginé que alguien de mi trabajo causaría problemas en mi matrimonio. El problema comenzó el miércoles pasado. Hay un tipo en el departamento de envíos, llamémosle Mateo. Aunque no somos amigos cercanos, lo considero un conocido y de vez en cuando charlamos durante los descansos para comer. Lo máximo que he estado con él probablemente fue cuando jugamos dados en el estacionamiento del trabajo. Nuestras interacciones giran principalmente en torno a conversaciones sobre baloncesto durante el almuerzo. Un fin de semana, mi coche tuvo problemas con los frenos, lo que me impidió ir a trabajar. Así que mi esposa tuvo la amabilidad de llevarme y recogerme después de mi turno. La primera vez, llegó un poco antes y tuvo que esperar alrededor de 30 minutos a que terminara. Durante ese tiempo, entabló una conversación con Mateo, un compañero de trabajo, y otra colega, llamémosla Brianne. Después de presentarla como mi esposa, tuvimos una charla casual antes de irnos a casa. Mirando hacia atrás, ese momento pudo haber sido el comienzo de todo. Sospecho que Mateo pudo haber empezado a acercarse a mi esposa durante esa semana, cuando ella tenía que recogerme del trabajo. Siempre que terminaba mi turno, a menudo encontraba a mi esposa pasando el rato con Mateo y Brianne. Estaban en la oficina escuchando música rap con los auriculares Beats by Dre y de Mateo, conectados a su teléfono. Valeria me comentó que le gustaba hablar con Brianne y que pasaba tiempo en la oficina con ella y con Mateo. Como sabía que Brianne y Mateo vivían cerca y eran buenos amigos, al principio no me sentí incómodo con su presencia. Después de esa semana, Valeria empezó a ir a mi trabajo para socializar con Mateo y Brianne. Dado que se suponía que Brianne era amiga de mi esposa, no me importaba que la visitara o charlara por teléfono. Sin embargo, pasé por alto que Mateo estaba constantemente presente y conversando con Valeria. Mi esposa recibía mucha atención, sobre todo en Instagram, así que intenté controlar mis preocupaciones, incluso cuando la veía hablando con Mateo sin Brianne cerca. No quería sacar conclusiones precipitadas y arriesgarme a molestar a Valeria, lo que provocaría discusiones diarias. Fue el miércoles pasado cuando empezaron a surgir mis preocupaciones sobre una posible infidelidad de mi esposa. Ese día, al salir del trabajo, me despedí de un compañero. Estaba hablando por teléfono en ese momento y también se despidió. Lo que me llamó la atención fue la forma en que mencionó mi nombre,
como si la persona al otro lado de la línea me conociera. Así que pregunté con quién estaba hablando y me respondió con una sonrisa, mencionando que era un antiguo compañero de trabajo nuestro. Luego me pidió que esperara un momento, diciendo que esta persona quería charlar conmigo rápidamente. Me pasó el teléfono y me alegré de volver a conectar con este tipo. En mi conversación con este antiguo compañero, al que llamaré Tirso, recordamos nuestras experiencias laborales pasadas y por qué se había ido. Explicó que su hermano trabajaba en un almacén en Atlanta y que Tirso se había mudado allí después de que su hermano le prometiera un trabajo, mencionando en broma que ahora ganaba más que nosotros. Después de nuestra charla, Tirso expresó que quería hablar conmigo sobre algo importante y me pidió mi número de teléfono. Acepté y me indicó que le enviara mi número a través de mensaje directo de Facebook. Cumplí y le devolví el teléfono a mi amigo inmediatamente. Antes incluso de llegar a mi coche, Tirso me llamó. Contesté la llamada y le pregunté qué pasaba. Me preguntó si estaba en mi coche y confirmé que sí. Entonces me instó a que no arrancara, porque tenía algo importante que compartir. Esto despertó mi curiosidad, así que le pedí más detalles. Respondió enfatizando que no podía revelar a nadie lo que estaba a punto de contarme, y accedí a mantenerlo en secreto. Me preguntó si Valeria seguía visitando mi trabajo, lo que me tomó por sorpresa. Respondí afirmativamente y me preguntó si Mateo seguía conversando con Valeria. De nuevo, lo confirmé, y su insistente interrogatorio me inquietó. Me aseguró que no quería crear problemas, pero creía que Mateo tenía interés en mi esposa. Como ella no trabajaba con nosotros, no le importaba y consideraba importante que yo lo supiera. Al oír esto, sentí un escalofrío en la espalda. Le pregunté cómo lo sabía, y me reveló que había sido testigo de sus interacciones durante su tiempo trabajando con nosotros. Tirso ocupaba un puesto de liderazgo y se movía entre diferentes departamentos. Mencionó que, mientras caminaba, a menudo observaba a Valeria y Mateo conversando. Además, había informado a nuestros compañeros de trabajo de que deseaba a Valeria. También hacía comentarios sobre su apariencia. Indagué más, preguntándole a Tirso cuándo solía verlos juntos. Explicó que normalmente era alrededor de 1 hora antes del almuerzo. Aunque ocasionalmente veía a Valeria hablando con Brianne, conversaba con Mateo más a menudo. Tirso indicó que no sospechó nada hasta que ella empezó a visitarle los sábados, sobre todo cuando el departamento de Mateo tenía que trabajar horas extras. Esta revelación me sorprendió, porque rara vez trabajo horas extras, lo que hacía que no estuviera claro por qué ella estaría allí. Le pregunté a Tirso si estaba seguro de las visitas de Valeria los sábados, y él afirmó su certeza. Mencionó que estaba bastante convencido de que Mateo podría estar acercándose a ella durante una visita particular de un sábado. Debido a las pocas actividades que hay los sábados, tenían mucho tiempo libre y Mateo solía poner su música con los auriculares Beats by Dre, incluso con Valeria presente. Esto parecía normal para Tirso. Sin embargo, después de un tiempo, volvió con la noticia de que había escuchado música latina a todo volumen. Tras una inspección más cercana, Tirso describió que la situación se había vuelto íntima entre Valeria y Mateo. Según él, Mateo sujetaba a Valeria por el cuello mientras ella hacía twerking para él. Aunque mi esposa no tiene una figura extremadamente curvilínea, tiene lo suficiente como para hacer twerking si lo desea. Quedé en estado de shock cuando Tirso me contó esto. Busqué confirmación preguntando si estaba absolutamente seguro, y respondió con firmeza, enfatizando que no era deficiente visual. Relató que todo el mundo miraba mientras ella bailaba provocativamente para Mateo, incluso mencionó que él le levantó la camisa para mostrar su trasero a través de sus leggings. Entonces pregunté si ella intentó detener los avances de Mateo, a lo que respondió negativamente. Según Tirso, todo lo que hizo fue reírse y seguir bailando para él, casi como si estuviera intentando ganar una competición. Me costaba creer la información que Tirso me estaba dando. Expresó sus arrepentimientos y me aconsejó que mantuviera a mi esposa lejos de él, incluyendo a Brianne. Le di las gracias por compartir todo esto conmigo y terminé nuestra conversación poco después. Me sentí profundamente avergonzado y humillado por la situación. Mientras conducía de vuelta a casa, mi mente estaba llena de pensamientos tumultuosos. Lo que más me molestaba era que el incidente del twerking de Valeria con Mateo había ocurrido hacía unos 7 u 8 meses. ¿Quién sabe qué pudo haber pasado desde entonces? Podrían haber llevado sus encuentros a su casa y ella podría haber hecho algo más que bailar. Me di cuenta de que tenía que confrontar a Valeria y ver si ella me diría la verdad. Al llegar a casa, encontré a mi esposa absorta en una conversación telefónica con su madre. Después de una charla informal, le pregunté si se había reunido con Brianne hoy, a lo que respondió afirmativamente. Entonces le pregunté si había visto a Mateo y me respondió negativamente. Expresé mi sorpresa, mencionando que parecían inseparables, como los 3 mosqueteros. Afirmó que Mateo no estaba mucho por allí,
lo que sabía que era una flagrante mentira. Después de este intercambio, mi esposa simplemente pasó a mi lado y entró en la cocina para coger su teléfono, probablemente para enviar un mensaje de texto a sus amigas. No podía creer que me hubiera mentido tan descaradamente sobre su relación con Mateo. Incluso yo había observado lo a menudo que él estaba cerca de ella, y me sentí profundamente herido por lo que parecía cada vez más evidente. Posteriormente, todo lo que pude hacer fue verla preparar la cena para nuestros hijos mientras sentía una sensación de tristeza y desesperación. Mis emociones eran una mezcla volátil de ira y tristeza con lágrimas en los ojos. En este momento, necesitaba desesperadamente pruebas concretas de que algo estaba pasando. Sin embargo, obtener tales pruebas sería extremadamente difícil, dado que involucraba a personas con las que trabajo. No podía arriesgarme a perder mi trabajo, y el relato de Tirso del incidente del twerking no sería suficiente para solicitar el divorcio. Además, podrían negar fácilmente que alguna vez ocurrió. Mi esposa podría argumentar que simplemente estaba entregando el almuerzo a Mateo, y el anciano guardia de seguridad probablemente corroboraría su historia. No tuve más remedio que asumir que mi esposa me había engañado. Era evidente que se había reunido en secreto con Mateo y había hecho twerking para él hace 8 meses. Con tanto tiempo transcurrido, no podía imaginar lo que podría haber sucedido desde entonces. Necesitaba averiguar cómo obtener pruebas sustanciales que pudieran utilizarse en un caso de divorcio, todo ello caminando con cuidado para proteger mi trabajo y anticipar posibles reacciones de su familia. Daré una actualización si logro idear un plan de acción. Pausa para publicidad. Narrador, ¿están listos para más drama? No se vayan. La historia de Alejandro apenas está comenzando. Lo que descubrirá a continuación es aún más impactante. Continuación de la historia, actualización, la situación sigue deteriorándose y he estado notando señales más preocupantes. Es cada vez más probable que mi compañero de trabajo haya tenido una aventura con mi esposa. Para dar algo de contexto, mi esposa, a quien llamaré Valeria, tuvo que recogerme del trabajo porque mi coche necesitaba frenos nuevos. Mientras me esperaba, Valeria entabló amistad con una chica de la oficina principal llamada Brianne y un compañero de trabajo del departamento de envíos llamado Mateo. Siempre que salía de la oficina, solía verlos charlar y escuchar música rap. Con el tiempo, mi esposa se hizo amiga de ellos, incluso visitaba mi trabajo en sus días libres para unirse a ellos durante sus descansos para comer. Sin embargo, hace unas semanas recibí una llamada angustiosa de un antiguo compañero de trabajo llamado Tirso. Me informó de que Mateo podría haber hecho insinuaciones a mi esposa. Según Tirso, los había visto entablar conversaciones privadas que parecían coquetas. Estas interacciones solían ocurrir 1 hora antes del almuerzo de Mateo, lo que despertó sospechas. Lo que es aún más preocupante es que, cuando Tirso y Mateo trabajaban horas extras los sábados, Valeria le visitaba. Inicialmente, dudó en revelar nada, pero un sábado fue testigo de algo que le obligó a compartir conmigo. Después de que Tirso se marchara, describió haber entrado en el muelle de envíos y haber oído música latina. Al mirar dentro, observó a mi esposa bailando y haciendo twerking para Mateo. Sus interacciones comenzaron de forma lúdica, pero gradualmente se volvieron más sensuales y agresivas. Relató cómo Valeria permitió que Mateo la agarrara por el cuello y le levantara la camisa para revelar su trasero. Aunque inicialmente parecían estar participando en bromas lúdicas, se hizo evidente que sus interacciones habían tomado un cariz más serio, sobre todo en la forma en que intercambiaban miradas. Mi primera reacción fue poner excusas a mi esposa, preguntando si estaba seguro de que era ella. Me aseguró su certeza, señalando que Valeria era de ascendencia cubana, tenía tatuajes en los brazos y siempre llevaba el pelo recogido en una cola de caballo. Tirso reveló que, después de presenciar esto, decidió irse a casa. Me costó aceptar la impactante información que había compartido. La revelación de que mi esposa había estado haciendo twerking para Mateo era bastante angustiosa, pero lo que lo empeoró aún más fue que este incidente había ocurrido hacía aproximadamente 8 o 9 meses. Teniendo en cuenta el paso del tiempo, no pude evitar preguntarme por la naturaleza de su relación con Mateo en la actualidad. Aunque aprecié la honestidad de Tirso al compartir esta información, no pude evitar sentir que podría haber llegado demasiado tarde. Deseé que hubiera hablado en su momento, pero parecía que su reticencia a delatar a Mateo había permitido que la situación entre Mateo y mi esposa progresara. Al regresar a casa, inicié una conversación con Valeria sobre su amistad con Mateo. Afirmó que ocasionalmente hablaba con Mateo, pero que no solía estar por ahí, y que conversaba principalmente con Brianne. Reconocí esto como una fabricación, ya que había presenciado sus interacciones en algunas ocasiones. Gracias a las revelaciones de Tirso, empecé a ver a través de la fachada que estaba poniendo. Se hizo evidente que estaba utilizando su amistad con Brianne como pretexto para pasar tiempo con Mateo. Después de mi conversación con Tirso y la deshonestidad de Valeria con respecto a su relación con Mateo,
Empecé a llevar a cabo algunas investigaciones discretas en la casa. Desafortunadamente, no pude acceder a su iPhone debido a su código de acceso seguro, y parecía estar constantemente absorta en conversaciones con su madre y su hermana. En su lugar, recurría a escuchar a escondidas sus conversaciones, sobre todo las que ocurrían a altas horas de la noche. Me di cuenta de que a menudo se retiraba al porche trasero para entablar estas conversaciones, lo que me impulsó a escuchar discretamente. Aunque no podía oír el otro lado de la conversación, algunas frases llamaron mi atención, como «¿estás loco?» o menciones de divertirse en una discoteca específica de nuestra zona residencial. En una ocasión, la oí decir que no podía ir allí. Sospeché mucho que allí se refería a la casa de Mateo, pero sin el contexto completo, no podía estar del todo seguro. Cuando regresó al interior, le pregunté sobre su conversación telefónica y afirmó que era su hermana, Brianne o alguien más. Sin embargo, las risitas y el comportamiento reservado me dejaron poco convencido por su explicación. Debo haber estado ajeno antes de la llamada de Tirso porque después noté varias señales de alerta. Mi esposa ahora siempre tiene su teléfono con ella, evita hablar conmigo y dice estar ocupada cuando sugiero tener intimidad. Le pareció divertido y dijo que no sería apropiado con nuestros hijos en casa. Cuando le pregunté por qué eso nos detendría, Valeria me desestimó como un loco y me dijo que la dejara en paz. También dijo que no estaba de humor. Estas acciones, tanto antes como después de la llamada de Tirso, me han hecho dudar de la fidelidad de mi esposa y me pregunto cómo pude haber considerado normal este comportamiento. El sábado pasado creo que le hice perder una oportunidad de estar con Mateo, lo que la enfadó. Después de mi turno de trabajo, Valeria me llamó mientras conducía de vuelta a casa. Mencionó sus planes de salir de nuevo y me dijo que cocinara para los niños. Inmediatamente supuse que quería reunirse con Mateo, así que mentí diciendo que tenía que hacer algunos recados antes de volver a casa. Afirmó que ya se estaba preparando para irse y le pidió a su hermana que cuidara a los niños, aunque sabía que eso no era posible. A pesar de que Valeria intentó hacerme sentir culpable para que se quedara en casa, le recordé que tengo derecho a salir y hacer cosas, y que podría no volver hasta más tarde. Valeria respondió con un lo que sea, despectivo y me colgó. Más tarde esa noche tenía mala actitud, y cuando dije unas pocas palabras explotó de ira, culpándome de haber arruinado su noche. Le dije que no me importaba y que mis recados eran más importantes que sus salidas sociales. Valeria afirmó que nunca mencioné que iba a hacer recados, y yo le respondí diciendo que ella nunca mencionó sus planes de salir. Después de ducharme, noté que estaba en el porche hablando por teléfono y con aspecto irritado. Estoy bastante seguro de que estaba hablando de mí. Sin embargo, hace un par de días las cosas empeoraron. Esa noche, después de terminar mi trabajo, Valeria preparó la cena. Entró en el dormitorio mientras yo buscaba nuevas Jordans en mi teléfono y me informó de que la cena estaba lista. Cuando llegué al comedor, estaba vestida y preparándose para salir. Le pregunté por sus planes y mencionó que iba a salir con algunas amigas, dejándome a cargo de los niños. Le pregunté con quién iba a salir y Valeria simplemente respondió, sus amigas, de nuevo. Expresé mi preocupación de que no pudiera simplemente irse así, y me acusó de intentar controlarla. Con mala actitud, salió por la puerta. Estaba bastante disgustado porque sabía de qué iba todo esto. Todavía estaba enfadada por el sábado, cuando no pudo ver a Mateo, y había estado visiblemente triste por ello desde entonces. Mi esposa no regresó hasta alrededor de las 2:30 de la madrugada. Durante toda la noche le envié mensajes de texto y su única respuesta fue «por favor, deja de enviarme mensajes», lo que me frustró. Cuando finalmente llegó, yo estaba jugando al PlayStation de nuestro hijo, y tan pronto como la vi empezamos a discutir. Le pregunté por qué había llegado tan tarde y simplemente afirmó que había estado saliendo con sus amigas, una respuesta que no estaba dispuesto a aceptar. Señalé que se suponía que yo debía estar en la cama, pero me quedé despierto esperándola. Afirmó que nunca me había quejado cuando llegaba tarde en el pasado, a lo que respondí que siempre estaba con ella, así que ese argumento no tenía sentido. Me insultó y me acusó de intentar controlarla, pero no estuve de acuerdo. Después de un rato, nuestro hijo salió para ver qué pasaba con todos los gritos, y cuando preguntó qué pasaba, Valeria dijo que no iba a discutir más conmigo y entró en el dormitorio hecha una furia. Mi hijo vio el videojuego funcionando y me preguntó si podía jugar. Estuve de acuerdo, pero le dije que sería solo por un rato antes de que tuviera que volver a dormir. Una vez que estuvo de acuerdo, empezó a jugar, mientras que yo quería seguir discutiendo con Valeria. No iba a dejar que me manipulara para hacerme pensar que era un marido controlador, especialmente cuando ella era la que llegaba tarde. Normalmente intentaba mantener la calma, pero mis sospechas pudieron conmigo. Llegar a las 2 de la madrugada era una falta de respeto, sobre todo teniendo en cuenta cómo se había ido después de nuestra discusión.
Entramos en nuestro dormitorio para seguir discutiendo cuando se había ido. Al entrar en el dormitorio, estaba a punto de discutir, pero me detuve a mitad de la frase cuando vi algo sorprendente. Al entrar, mi esposa se estaba desvistiendo y parecía que llevaba una tanga negra como ropa interior. Supongo que pensó que todavía estaría con nuestro hijo porque parecía sorprendida cuando entré. Se quedó allí de pie en una tanga y la vi de forma diferente. Después de mirarme brevemente, me dirigió una mirada que sugería que simplemente terminaríamos discutiendo si le preguntaba algo. Cogió su pijama de la cama y decidió cambiarse en el baño. No podía creer lo que acababa de ver y tengo que admitir que me dejó atónito. Decidí que dormiría en el sofá porque sería incómodo después de eso. Mi cerebro no podía procesar lo que había presenciado. Nunca había visto a mi esposa llevar una ropa interior tan reveladora antes. Era casi como si llevara una tanga negra para mostrarla a alguien. Para ser justos, Valeria sí tenía algo de ropa interior provocativa, pero hacía mucho tiempo que no la llevaba. Le gustaba llevar trajes de baño diminutos para las fotos de las vacaciones en Instagram, pero lo que llevaba puesto era más parecido a algo que verías en un sitio web como WorldStar. En este momento, estaba convencido de que mi esposa se estaba comportando de forma muy sospechosa y guardando secretos. Después de encontrar algunos consejos en internet, vi que muchos sugerían grabarla diciendo o haciendo algo incriminatorio, así que pedí un dispositivo de grabación activado por voz y planeé colocarlo en su coche. Le pregunté a un amigo si podía usar su dirección para la entrega y aceptó sin hacer preguntas. Recogeré el dispositivo cuando llegue por correo. Lo último que necesito es que vea el paquete y empiece a preguntarme por él. Estoy decidido a descubrir la verdad sin importar el costo. Gracias a Tirso, muchas de mis sospechas parecen estar en el clavo. Intentaré proporcionar actualizaciones, pero debería poder hacerlo siempre y cuando pueda mantener mis emociones bajo control y actuar con la mayor normalidad posible. Pausa para publicidad. Narrador. La trama se complica. ¿Qué grabará Alejandro en el coche de su esposa? La verdad. Está a punto de salir a la luz. Continuación de la historia. Actualización. Quiero expresar mi gratitud a todos los que me han apoyado durante este momento difícil con mi esposa. Su ayuda en mi búsqueda para descubrir si mi esposa ha sido infiel ha sido invaluable. Estas conversaciones han sido esenciales, proporcionando tanto fuerza como sabiduría en mi búsqueda de la verdad. Agradezco sinceramente todo el apoyo. Sin embargo, los consejos que he recibido aquí han sido algo divididos sobre cómo manejar esta situación. Algunos han sugerido usar evidencia y pruebas contra ella, mientras que otros aconsejan confrontar las señales de alerta de frente. Estaba tratando de decidir el mejor curso de acción, pero hoy mi esposa tomó una decisión que me obligó a actuar. Sí, mi esposa rompió sus votos. Durante nuestras vacaciones, solía usar trajes de baño reveladores, pero generalmente era para fotos de Instagram para mostrarse. Se entiende ampliamente que este tipo de tanga no es algo que se use casualmente. Está destinada a ser mostrada a alguien. Presenciar esto me dejó atónito y simplemente salí de la habitación sin entablar una discusión. Gracias a Tirso, mi mundo está actualmente en crisis y las señales son inconfundibles. Antes de la información de Tirso, siempre traté de no ser del tipo celoso. Valeria es innegablemente hermosa y recibe cumplidos con regularidad. Le gusta compartir fotos en Instagram y obtiene mucha atención allí. Muchos comentarios en sus fotos son inapropiados e incluso las fotos más antiguas todavía reciben me gusta. Es un desafío para una persona celosa estar con una esposa que tiene miles de chicos siguiéndola en las redes sociales. Era consciente de esto e intenté ser comprensivo. Sin embargo, esta situación es diferente y es posible que haya sido demasiado pasivo porque estamos casados. Creía que esta situación necesitaba cambiar y era hora de recopilar pruebas. Después de comprar un dispositivo de grabación activado por voz, planeé obtener pruebas, y si resultaba ser real, tenía la intención de buscar el divorcio. Con el dispositivo en la mano, viajé con ella al supermercado con la esperanza de mejorar nuestra relación. Pensé que si había problemas entre nosotros, podríamos abordarlos y ella dejaría de ver a Mateo. Le dije a Valeria que estaba bien que saliera con amigas, pero como madre todavía tenía responsabilidades con su familia. Ella respondió afirmando su independencia como una mujer adulta y me acusó de ser controlador. Insistió en su derecho a pasar tiempo con sus amigas y no estar confinada a la casa o al trabajo todo el tiempo. Le mencioné que entendía su deseo de diversión, pero su espontaneidad se estaba volviendo excesiva. No revelaba cuándo ni a dónde iba. Valeria reconoció esto y dijo que sería más considerada conmigo y con nuestra familia. Después de esa conversación, mostró más consideración por mis sentimientos y sentí que podíamos tener una discusión más profunda sobre nuestra relación. Sin embargo, eso cambió cuando Mateo llamó hace un par de días. Inicialmente, no estaba seguro de cómo manejar esto, pero esta tarde Valeria me presionó para que tomara medidas.
A principios de esta semana, mencionó que todos nuestros hijos querían ver una película de Pixar con sus primos mayores este sábado. Dijo que los llevaría para que todos pudieran ver la película juntos, lo que pensé que era una gran idea, ya que significaba tiempo de calidad con los niños. Cuando se fueron unas horas más tarde, recibí una llamada de mi sobrino. Mencionó que había oído que teníamos un videojuego en particular al que quería jugar y me preguntó si podía venir después de la película. Le dije que si Valeria planeaba traerlo de vuelta a casa después de la película, podía venir y jugar al juego. Se emocionó y dijo que se lo preguntaría a Valeria cuando viniera a recogerlos después de la película. Su declaración me confundió. Pensé que Valeria iba a ver la película con ellos, pero me dijo que Valeria les había informado que solo los iba a dejar. Había dormido un poco esa mañana, así que me pregunté si había entendido mal. Sin embargo, recordé claramente que Valeria dijo que vería la película con los niños y ahora me di cuenta de que era una mentira. Fue entonces cuando recordé que era sábado y Tirso había mencionado que Valeria pasaba horas extras con Mateo los sábados. Teniendo en cuenta la hora, los chicos todavía estarían trabajando si realmente fuera sábado. Cuando intenté llamar a mi esposa, no contestó el teléfono, lo que me enfureció. Después de eso, llamé a mi trabajo y le pregunté al departamento de seguridad si los chicos todavía estaban trabajando. Confirmaron que sí y colgué. Profundamente sospechoso de si Valeria estaba realmente con Mateo, me subí a mi coche y decidí conducir hasta mi trabajo, sabiendo que probablemente llegaría antes de que se fueran. Durante el trayecto, todo lo que pude murmurar fue estúpida. Y frustración por lo que me estaba haciendo pasar. No sabía qué pensar, pero estaba lleno de ira. Habíamos discutido este tema antes y pensé que lo había entendido. Esta vez estaba decidido a no dejarlo pasar, especialmente porque me había mentido. Si Mateo estaba evitando a mi esposa, ya no me importaba. Conduje hasta el estacionamiento y comencé a buscar su coche. Rápidamente lo vi y ya me estaba sintiendo enojado. Entré en el edificio y me dirigí al muelle de envíos donde Mateo estaba trabajando. Mientras caminaba por las puertas dobles, el equipo de Mateo saltó sorprendido al verme. Llevaban sus chaquetas, lo que sugería que estaban a punto de irse hasta que me vieron escaneando el área. No pude ver a Mateo ni a Valeria, así que pensé que debían estar en la sala de descanso de los camioneros. Mientras me dirigía en esa dirección, uno de los miembros del equipo intentó bloquearme y me dijo que no pertenecía al edificio. Le advertí que retrocediera, dejando claro que no estaba bromeando y que lo enfrentaría si fuera necesario. Intentó hacerse el duro, pero no se movió, lo que indicaba que no quería pelear. Sin perder más tiempo con él, procedí a la sala de descanso de los camioneros donde tenían que estar. La sala de descanso de los camioneros solía ser una pequeña área donde los camioneros esperaban a que sus camiones fueran cargados. Hace algunos años, implementaron una nueva regla que requería que todos los camioneros permanecieran en sus camiones y esperaran hasta que recibieran su papeleo. Esta regla estaba destinada a evitar el robo, aunque no podía entender por qué alguien querría robar la carga que estaban enviando. La habitación era pequeña con solo 2 máquinas expendedoras que ya no funcionaban. Estaba seguro de que los encontraría allí y escuchar los gemidos de Mateo confirmó mis sospechas. Manteniéndome cerca de la pared, miré dentro y no podía creer lo que vi. Mateo estaba involucrado con mi esposa y fue impactante. No solo vi a Mateo sentado en un sofá con la camisa desabrochada y los pantalones y la ropa interior bajados, sino que también tenía la cara de mi esposa en su regazo. Se parecía a una escena de una historia oscura como si fuera un señor en las montañas obligando a una mujer de la aldea a participar en actividades explícitas. Miró a mi esposa mientras ella se arrodillaba obedientemente realizando cierto acto. Metí la mano en mi bolsillo y saqué mi teléfono, sintiendo que podría necesitarlo. Comencé a grabar, capturando al menos 7 segundos de sus acciones. Valeria estaba claramente demasiado preocupada para darse cuenta y Mateo simplemente la estaba mirando. Después de obtener alguna evidencia, los enfrenté gritando en alto, «Maldita seas, bruja». Mateo pareció sorprendido al verme, mientras que Valeria me dirigió una mirada de sumo fastidio. Me miró y me preguntó de forma agitada qué hacía allí. Simplemente le grité, «Maldita seas, bruja». ¿Así es como me tratas? Ella respondió, ¿podrías simplemente irte? Recuerden que todavía lo tenía en la mano. Respondí con rabia, diciéndole que se olvidara de los dos, mientras ella se tapaba la cara exclamando, «Oh, Dios mío». Lo que me sorprendió fue que no pareciera avergonzada de que la pillaran. Parecía más avergonzada por mi comportamiento delante de Mateo. Después de eso, le lancé una serie de insultos, pero todo lo que hizo fue poner los ojos en blanco e implorarme que los dejara en paz y que simplemente me fuera. Parecía que solo quería que me fuera y que el hecho de que nuestro matrimonio se hubiera terminado no le importaba. Se sentía como si estuviera diciendo, bueno, ¿qué le vamos a hacer?
lo que me enfureció aún más. Después de lanzarle innumerables insultos, todo lo que pudo reunir fueron frases como, por favor, vete, y no me importa. Le grité preguntándole cómo podía hacerme esto después de afirmar que me amaba. Ella respondió, ya no te amo así, ¿vale? Oír eso casi me destrozó y repitió su exigencia de que me fuera. Le informé de que quería el divorcio y ella respondió en un tono frustrado. Con un simple, vale. Después de eso, salí del almacén, me subí a mi coche y me fui a casa. Al llegar a casa, estaba consumido por la ira. Golpeé las paredes y grité a pleno pulmón. No podía creer que me traicionara así. Se había convertido en una persona a la que ya no reconocía y estaba absolutamente harto de las tonterías por las que me había hecho pasar. Tal como están las cosas, todavía no ha regresado y no tengo ni idea de dónde está. Sospecho que podría estar con su hermana teniendo que explicar la situación. Pase lo que pase, tengo pruebas irrefutables de su infidelidad. Tengo la intención de usarlas de varias maneras, especialmente durante el proceso de divorcio. Demuestra claramente su irresponsabilidad y su falta de preocupación por nuestro matrimonio. Es lamentable admitirlo, pero probablemente no debería haberme fiado de que Tirso me informara de esto, ya que las señales ya estaban presentes. Ella solo valoraba las cosas que yo hacía por ella y esa es la única razón por la que se casó conmigo. Valeria no buscaba el amor, simplemente ansiaba ser deseada. Dado que Mateo le resultaba atractivo y la deseaba, se involucraron. Las relaciones como esta suelen terminar en fracaso porque las mujeres como ella tienden a volver a su verdadero ser. Recientemente compré una grabadora activada por voz, la cual solo he usado una vez. Parecía que todo lo que necesitaba era alguien que ya no trabajara con nosotros. Actualización, la gente aquí parece creer que dudé en enfrentarme a mi esposa, pero ese no es el caso. Después de descubrir la infidelidad de mi esposa, tomé medidas importantes para consultar con un abogado e iniciar el proceso de divorcio. Valeria era el tipo de persona que se sentía con derecho. Si iba a estar casada, no escatimaba en gastos para mantenerla contenta y me hacía creer que eso era lo que un buen marido debía hacer. Actuaba como si yo fuera afortunado porque ella era una esposa trofeo, sobre todo teniendo en cuenta la atención que recibía. Me lo creí, sobre todo porque era una madre devota e inicialmente una buena esposa. No me amaba, solo ansiaba la atención y la vida cómoda que tanto me había costado proporcionar. Otro problema era que Valeria siempre buscaba la atención. Esto era evidente en su amor por Snapchat e Instagram. Tenía un gran número de seguidores, de los cuales el 80% eran hombres. Aún peor eran los comentarios en sus publicaciones. Por eso tuve que hacerme un caparazón cuando estaba con ella, sobre todo cuando publicaba fotos en bikini de nuestros viajes a lugares como Las Vegas y Jamaica. Ahora estaba claro que no cambiaría. A pesar de encontrar a alguien dispuesto a cuidarla, no importaba cuando se encontraba con alguien que le resultaba atractivo. La trataba como ella creía que debía ser tratada. Con todo llegando a su fin, tuve que afrontar la realidad de la situación y decidí llamar a mis hermanos para compartir todo con ellos. Era algo que no quería hacer, pero sin duda era el momento adecuado. Llamé a mi hermano mayor, al que llamaremos Ricardo, y desahogué lo que había pasado, usando muchas palabras fuertes. Después de que me preguntara si estaba en casa, mencionó que tenía que hacer un recado, pero que se pasaría más tarde. A continuación, llamé a mi hermana menor y también le di la noticia. Me dio una charla, pero sospechó que Ricardo la contactaría al respecto. Dijo que me vería más tarde y colgó. Más tarde me devolvió la llamada y me dijo que Ricardo estaba en camino para recogerme. Preguntó por los niños y le dije que estaban en el cine con Valeria, responsable de recogerlos. No estaba encantada con la idea de cuidar de los niños, pero dado mi estado emocional, no había mucho que pudiéramos hacer. Después de colgar, empecé a dormitar hasta que oí llegar el coche de Ricardo. Abrí la puerta y vi a mi hermano de aspecto imponente acercándose con una bolsa y su caja de herramientas. Ricardo tenía un aspecto duro, ya que había jugado al fútbol en el instituto y en la universidad y ahora, con la cabeza rapada y la barba, parecía un veterano militar. Se acercó y me dio un abrazo sincero, aunque normalmente representábamos el papel de tipos duros con nuestras emociones. Las lágrimas brotaron porque ambos sabíamos que era lo que necesitaba. Después del abrazo, mencionó que se había detenido en una tienda y había comprado cerraduras nuevas para la casa. Pensó que era crucial asegurar el lugar para que Valeria no pudiera entrar más tarde y llevarse todo. Después de una hora de hablar y cambiar las cerraduras, fuimos a casa de Ricardo. Ricardo y su novia fueron increíblemente solidarios e hicieron todo lo posible para animarme durante todo el fin de semana. Mi hermana Gina también vino a hablar conmigo. Después de contactar con el resto de mi familia, no pude evitar repetir el traumático suceso en mi mente. Esperaba pillar a mi esposa confesando o algo similar,
pero la oportunidad de la confrontación llegó antes de lo esperado cuando admitió que ya no me amaba de esa manera. Un deseo ardiente de venganza me consumió. Quería venganza por cómo me había engañado ese día. El impulso de la venganza era fuerte y aún no había terminado de lidiar con esta situación. Ese domingo, la hermana de Valeria realmente me llamó. Inicialmente, mi hermano no quería que contestara, pero tuve que recordarle que mis hijos estaban en casa de Valeria. Salí de la habitación y contesté la llamada. Después de descolgar, su hermana, a la que llamaremos Cristina, me preguntó qué estaba pasando. Mencionó que su hermana no volvería a casa, pero no quería explicar por qué. Le dije la verdad, que había pillado a su hermana engañándome en mi lugar de trabajo. Hubo unos segundos de silencio después de eso, luego comenzó a negarlo y afirmó que yo estaba mintiendo sobre su hermana. Después de dejarla desahogarse, le dije que colgara diciendo que le mostraría las pruebas. Comenzó a decir algo, pero colgué con enojo. Después de eso, le envié el vídeo y no supe nada de ella por el resto de ese día. Después de eso, pasé el resto del día tratando de relajarme. Cuando llegó el lunes, fui a trabajar y hablé con mi supervisor sobre Mateo y Valeria. Sorprendentemente, me proporcionó una hoja de testimonio para presentar mi queja. Mientras completaba el papeleo, expresó su simpatía y me preguntó si estaba seguro de que esto estaba sucediendo. Con enojo, lo confirmé y le pregunté si quería ver el vídeo que había tomado. Se sorprendió y preguntó si realmente tenía evidencia. Confirmé que sí. Retiró el formulario que estaba llenando y dijo que ya no sería necesario. Cogió el teléfono y habló de la situación con alguien. Después de colgar, mencionó que se había puesto en contacto con el gerente y le había pedido que enviara el vídeo a su correo electrónico, ya que lo abordaría cuando el jefe visitara las instalaciones en un par de días. Estuve de acuerdo con esto, pero también le informé de que no vendría a trabajar durante esos días, a lo que estaba a punto de sugerir lo mismo. Hace unos días, la hermana de Valeria, Cristina, me devolvió la llamada, lo que me sorprendió. Dijo que había hablado con Valeria y Cristina quería que tuviera una conversación con Valeria esa noche porque los niños querían volver a casa. Estuve de acuerdo en llevarme a mis hijos, pero expresé mi reticencia a hablar con Valeria porque, en mi opinión, no quedaba nada por discutir. Mencionó que entendía que Valeria había cometido un error, pero creía que yo debía ser el más razonable y considerar a la familia. De alguna manera sentí que yo era el que no era razonable. Le informé de que no estaba dispuesto a hablar con ella porque había engañado a mi compañero de trabajo y había causado vergüenza en mi lugar de trabajo. Le señalé a Cristina que había traído a otro tipo a mi casa y se esperaba que actuara como si nada de eso hubiera ocurrido. Ella respondió diciendo que eso no era cierto, afirmando que Valeria solo había estado involucrada con él en el trabajo o en su casa. Me reí y comenté cómo puedo estar seguro de eso. Mencioné que, por lo que sabía, podría haber estado involucrada con los amigos de Mateo cuando estaba cerca. Cristina se molestó y declaró que no era así como había sucedido. Le pedí que aclarara qué había sucedido y ahí fue cuando reveló todo lo que Valeria le había contado. Me arrepentí de haber sacado el tema, especialmente porque sabía que Valeria no le mentiría a Cristina, lo que lo hacía aún peor. Según Cristina, cuando Valeria conoció a Brianne, Mateo ya estaba hablando con Brianne y Valeria les informó de que estaba allí para recogerme. Mientras me esperaban, comenzaron a hablar y comenzaron a pasar el rato cada vez que ella venía. Cristina dijo que con el tiempo se hicieron amigos y disfrutaron pasando tiempo juntos durante el almuerzo. Mencionó que Mateo comenzó a halagarla, en particular sobre su apariencia, lo que la sorprendió, pero la hizo sentirse bien con la atención. Un día se le escapó y le dijo a Brianne que Mateo le resultaba atractivo y Brianne se lo informó. Cristina explicó que después de eso comenzó a acercarse demasiado a ella y a hacer comentarios inapropiados. Cuando escuchó esto, lo dejó pasar, pero en el fondo le gustaba y a menudo pensaba en ello. Expresé mi incredulidad y le pregunté por qué no me lo había dicho antes, ya que lo habría detenido. Ella respondió que no quería porque él realmente le gustaba y encontraba su comportamiento impredecible atractivo. Pregunté cuándo había comenzado todo esto y Cristina dudó en decírmelo al principio. Sin embargo, cuando amenacé con terminar la llamada, tuvo que revelar los detalles. Mencionó que no estaba segura de cuándo había comenzado, pero Valeria le había contado sobre una fiesta de cumpleaños organizada por la hermana de Brianne. Yo sabía que la hermana de Brianne tenía tendencia a emborracharse en las fiestas. Brianne había invitado a Valeria a la fiesta y ella había asistido. Según Cristina, Mateo también había estado presente en la fiesta. Mencionó que Valeria se sorprendió cuando lo vio en la fiesta y pasaron tiempo juntos divirtiéndose. Cristina preguntó si él estaba tratando de conquistarla y Valeria confirmó que sí. Explicó que comenzaron a bailar juntos, pero las cosas se volvieron más agresivas con el tiempo.
Pregunté qué quería decir con agresivas y dijo que él le pidió que hiciera twerking para él. Valeria se dio la vuelta y comenzó a hacer twerking sobre él. Mencionó que con los leggings ajustados que llevaba, era evidente que él estaba disfrutando de su twerking y de sus movimientos. Después de un tiempo, él comenzó a besarla y progresaron hasta besuquearse. Cristina explicó que comenzaron a salir juntos y las cosas comenzaron a escalar más allá de lo que era aceptable. Esto levantó más banderas rojas para mí. Continuó diciendo que cuando Valeria fue a pasar el rato en el apartamento de Mateo con Brianne, él le hizo insinuaciones y ella lo permitió. Al ver esto, Brianne los dejó solos en su apartamento. Cristina agregó que después de besuquearse, él le hizo una felación. Eventualmente, él repetidamente intentó hacerle una felación y a veces ella lo permitía mientras que otras veces ella lo detenía. Llegó a un punto en el que ella ya no se resistía y él la convenció de que correspondiera. Le pregunté a Cristina si estos encuentros sucedían cuando mis hijos estaban cerca y ella aclaró que todo ocurría en el trabajo y en su apartamento. Expresé mi incredulidad y le dije a Cristina que no podía creer que ella me hubiera hecho esto. Ella respondió que tampoco podía creerlo y mencionó que Valeria pensaba que él era habilidoso y apreciaba su naturaleza salvaje. Cristina explicó que Valeria inicialmente pensó que el hacerle una felación sería todo, pero él deseaba más. Ella recordó un día en que él la giró y la clavó contra el sofá. Admitió que en retrospectiva, estaba claro que había llegado el día en que él se saldría con la suya. Cristina le dijo que debería haberse levantado e ido, pero no. Pudo obligarse a hacerlo, permitiéndole tomarla por detrás. Negué con la cabeza en la incredulidad y tuve que preguntar una vez más cómo demonios podía hacerme esto. Ella explicó que Valeria había encontrado todo muy emocionante y el hecho de que estuviera mal se sumaba a la emoción. Cristina mencionó que siempre se había sentido atraída por su naturaleza rebelde y cuando finalmente la conquistó, no la decepcionó. Señaló que él estaba tan ansioso que le preocupaba que los vecinos pudieran oírlos. Podía relacionarme con lo que estaba diciendo porque cuando era más joven, mi hermano y yo tuvimos que ayudar a mi tía a mudarse de uno de sus apartamentos. Mientras movíamos las cosas, de repente escuchamos ruidos fuertes. Más tarde nos dimos cuenta de que alguien en el apartamento de abajo estaba viendo una película de acción o algo así y sonaba como si Vin Diesel o James Bond estuvieran viviendo justo debajo de nosotros. Las paredes eran increíblemente delgadas, por decirlo suavemente. Si el apartamento de Mateo era tan económico y estaba tan mal construido como el de mi tía, entonces es muy probable que los vecinos pudieran oír a Mateo y a Valeria, especialmente si estaban teniendo intimidad por detrás. Explicó que después de ese encuentro inicial, siempre que él lo quería, lo conseguía. Se suponía que era su pequeño secreto hasta que Tirso reveló todo, demostrando que tenía más valor del que habían supuesto. Cristina comenzó a decir más, pero le dije que los detalles sobre la fiesta y la situación del apartamento ya eran abrumadores. Me preguntó si podía al menos ser el tranquilo y racional de nuevo y tener una conversación con Valeria, pero me negué rotundamente. Le expliqué que vendría mañana a recoger a los niños, pero no tenía intención de tener una conversación con Valeria. Ella sugirió que no funcionaría si ambos éramos testarudos, pero reiteré que ella me había hecho quedar como un tonto y no tenía intención de darle otra oportunidad. Le informé de mis planes de recoger a los niños y ella expresó frustración, dejando escapar un gemido antes de colgar. Ese día me sentí realmente deprimido y tuve que volver a levantarme de ese punto bajo. Unas horas más tarde recibí una llamada de un número desconocido. Hicieron un seguimiento con un mensaje de texto y me di cuenta de que era un compañero de trabajo que conocía, lo que me sorprendió. Estaba conduciendo en ese momento, así que conecté la llamada a través del salpicadero de mi Bluetooth. Me preguntó qué estaba pasando y simplemente mencioné que estaba haciendo recados. Entonces me preguntó si yo tenía algo que ver con que Mateo fuera despedido, lo que me pilló desprevenido. Según él, había 2 hombres y una mujer en traje que fueron a nuestro lugar de trabajo con nuestro supervisor. Fueron directamente a la zona donde se encontraba la sala de descanso de los camioneros. Al oír esto, sospeché que estaban comprobando la sala para ver si coincidía con la habitación del vídeo. Más tarde mencionó que unos 20 minutos después de su llegada, llamaron a Mateo a la oficina y le pidieron que recogiera sus pertenencias. Le confesé la verdad a mi compañero de trabajo y él dijo que él habría hecho lo mismo. También preguntó cuándo volvería a trabajar y le informé de que planeaba ir el viernes y trabajar media jornada. Respondió positivamente y dijo que se pondría al día conmigo más tarde. Me sentí aliviado y hice la cena para mí esa noche. Ahora mi principal objetivo era el proceso de divorcio. Al día siguiente era el día en que tenía que recoger a mis hijos y no tenía muchas ganas de ello. Habían pasado varios días desde que había visto a Valeria y mi hermano Ricardo se unió a mí por si acaso. Cuando llegué, mis hijos estaban sinceramente emocionados de verme. Me dijeron que su madre había sido poco amable con ellos y los había estado ignorando, así que querían volver a casa.
Mirando por encima del hombro, vi a Valeria en la cocina con su teléfono móvil, ignorándome y charlando con su hermana. Les dije a los niños que siguieran adelante y se subieran a mi coche y mi hija mayor preguntó si podía llevar su iPad consigo. Estuve de acuerdo, pero Valeria de repente se opuso diciendo que tenía que dejarlo con ella porque ella lo había comprado. Mi hija se estaba emocionando mucho, así que le dije que esperara en el coche. Cuando se alejó, expresé mi incredulidad de que actuara de forma tan mezquina. Esto condujo a una acalorada discusión y esta vez no me contuve. La llamé con nombres despectivos y ella respondió etiquetándome como un soplón por haber despedido a Mateo de su trabajo. Señalé que antes había afirmado no conocer tan bien a Mateo y ella respondió con improperios diciéndome que fuera a llorar a mi mamá. También comentó que era afortunado de que ella siquiera me prestara atención. Sugirió que Mateo y yo podríamos haber resuelto las cosas con una pelea en lugar de despedirlo. Respondí que solo lucho por mujeres de verdad, no por que no merecen ese privilegio. Ella me insultó llamándome Dusty y lamé y declaró que no ama a un tipo lamé. Frustrado, agarré un vaso de zumo de naranja y se lo lancé, rozándola por poco. En estado de shock, ella respondió lanzándome un tenedor a la cabeza, que afortunadamente también falló. Todo este caos fue finalmente detenido por mi hermano, Cristina y el amigo de Cristina que estaban presentes. Valeria continuó gritando que no me quería y seguía diciendo, siguiente, siguiente. Mi hermano prácticamente me arrastró al porche para que me calmara y una vez que me había calmado, me fui porque había gastado toda mi energía y no podía luchar contra mi hermano para volver a entrar. Cuando regresé al coche, le informé a mi hija que su madre le había quitado el iPad. Ella respondió diciendo que ya no le importaba, solo quería irse. No podía creer la terrible experiencia por la que acababa de pasar y aunque reconocía que había cruzado una línea, todavía se sentía bien desahogar mis frustraciones con ella. Ahora mismo mis hijos están conmigo y con las nuevas cerraduras en la puerta, permanecerán conmigo. Tuve que darle suavemente la noticia a los niños de que su madre y yo ya no viviríamos juntos, lo que los destrozó aunque lo entendieron. Como mencioné antes, mi principal objetivo ahora eran los documentos de divorcio y los abogados con los que hablé dijeron que el vídeo podría ser útil en varios argumentos. Creo firmemente que mi esposa es demasiado engreída y espero que sus acciones hayan valido la pena. Si cree que puede tener una relación significativa con Mateo, se está engañando a sí misma. Es poco probable que Mateo o cualquier otra persona se comprometa con ella. Se acerca a los 40 años y tiene muchos hijos y él no está buscando convertirse en un padrastro de la noche a la mañana si esa es su expectativa. Conozco a Mateo mejor que ella. Valeria era simplemente una conquista para él y una vez que termine, pasará a otra persona. Estoy seguro de que esa realidad se hará sentir pronto y probablemente no tardará ni siquiera un año. Al menos ahora puedo tener algo de tranquilidad, pero todavía me preocupo por mis hijos y mi familia inmediata, tal vez incluso por Cristina, si alguna vez se da cuenta de lo tontas que fueron las acciones de Valeria. Y ahí lo tienen. La impactante historia de venganza de Alejandro. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que hizo lo correcto? Dejen sus comentarios abajo. Hasta la próxima.